No necesitas ir tan lejos para conocer la verdad. Yo creo que todos, cada uno de ustedes tiene un libro como un tesoro. Tal vez está de pronto olvidado, otros lo tienen abierto en una página, en sus casas, expuesto, pero nunca lo leen, nunca lo miran. Creen que esa es la mejor obra, la obra perfecta para conocer de Dios por sí solo. Creen que ese es el mecanismo de defensa para que nada les pueda pasar. Como quien cree que el libro al abrirlo genera cosas mágicas. Tal vez sí, hace cosas sobrenaturales, pero debemos leerlo, entenderlo y aplicarlo. Por ello, en este día, que ya muestra lo final del año, al devocional quiero dejarle en este 2024 que si aún no ha encontrado cómo caminar en la verdad, haga un alto en su caminar y rectifíquelo. Revise en dónde usted se desvió, retome. Entienda que nada ni nadie lo llevará por el camino correcto que Jesús, quien nació por usted y por mí, para ser rectificados, para ser santificados, para lograr la paz que tanto muchos viven buscando. Existen principios espirituales, puedan entender que esa es la obra, la única obra que puede llevarnos al Padre, que puede llevarnos a tener una relación directa y perfecta con Dios. Una palabra para el Espíritu le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él y que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como hoy he llamado el devocional. Uno solo, nada más. Y la palabra que nos acompaña en este devocional, que nos respalda, está en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 5 al 6. Dice la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. El versículo de Primera de Timoteo 2:5 tal vez es el versículo más importante en la Biblia, porque allí nos está ayudando a entender el papel de Jesucristo como mediador entre Dios y usted, como mediador entre Dios y yo. Este versículo lo escribe el apóstol Pablo y dice: hay un solo Dios y un solo mediador. Por eso debemos profundizar en la importancia de Jesús como mediador, del acto del que hemos venido hablando. ¿Por qué nació? ¿Qué es un mediador? Y antes de entender ese papel de Jesucristo como mediador, es importante que usted comprenda qué es un mediador en los términos bíblicos. Un mediador es alguien que actúa como intermediario entre dos partes, el que está en medio. Y en el contexto bíblico, ese mediador es alguien que actúa como puente entre Dios y los hombres. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por eso es necesario que ustedes lo comprueben y lo entiendan, que es un mandato a aceptar lo que allí se ha escrito. Jesucristo es el único al que debemos nosotros venerar. Y eso significa que no hay otros mediadores, no hay santos, no hay ángeles que puedan interceder en nuestro nombre ante Dios. Solo Jesús puede hacerlo.
ya que fue Él quien pagó el precio de nuestros pecados con su propia sangre. Él es el único que puede reconciliarnos con Dios. Podemos confiar en que nuestras oraciones son escuchadas por Dios a través de una imagen, a través de Jesús, pero Él es nuestra conexión directa con Dios como hijo hacia su Padre y nosotros como coherederos, adoptados como hijos. Por eso podemos depositar nuestra confianza en Él para que Él nos ayude en todo momento. Jesús puede interceder ante nuestro Padre, ante nuestro Dios a favor, porque es el abogado nuestro. Así que si usted pide ayuda o dirección en algo, Él es el único que puede interceder en nuestro nombre y abrir puertas que de otra manera podrían permanecer cerradas. El hecho de que Jesucristo sea el único mediador entre Dios y los hombres debe tener un gran impacto en nuestra vida. Debemos recordar que Jesús es nuestro único camino a la salvación y que debemos acercarnos a Él en todo momento. Debemos reflejar cómo Jesús es un mediador en nuestra vida diaria, cómo cristianos o creyentes deben actuar como mediadores en medio de una comunidad. Si usted es mamá, papá, cómo a veces tenemos que ser mediadores en una relación entre padre e hijo frente al otro papá y ayudar a que haya una negociación. Así mismo pasa acá, necesitamos quien interceda por nosotros con justicia. Por eso estamos compartiendo y estamos enseñando el papel de Jesucristo para su vida. Y usted debe reflexionar sobre esta verdad y debe buscar acercarse en todo momento. Tome acción hoy y busque a su abogado que se llama Jesucristo. Y es el único camino que lo llevará a la salvación y que debe vivir usted, aprender a tenerlo, a relacionarlo en su vida para que su vida no tenga consecuencias. Es el puente perfecto. En el versículo 6 habla sobre el rescate que Jesús proporcionó a toda la humanidad a través de su muerte en la cruz. Y para que usted pueda entender ese significado detrás de ese acto de muerte en la cruz, tiene que analizar lo que se ha dicho en la Biblia sobre lo que ha sido la salvación y el sacrificio de Jesús. La salvación es ese tema recurrente en la Biblia que se refiere a la liberación del pecado y de la muerte eterna. Usted puede encontrar en el Antiguo Testamento donde se menciona que la redención de los pecados requería el sacrificio de animales en el templo de Dios. Sin embargo, estos sacrificios eran insuficientes para purificar completamente a la humanidad del pecado. Por eso Jesús, como el Hijo de Dios, ofreció un sacrificio perfecto y una expiación total para toda la humanidad, porque su muerte y su resurrección son los cimientos de la fe del que cree, del cristiano. Es el cimiento, es la fuente de la salvación para todos los que creen en Él. Aquí en este versículo 6 dice claramente que Jesús se dio a sí mismo en rescate por todos. Significa que su muerte fue un acto de amor que nos aseguraba la salvación a usted y a mí, para que todos los que lo aceptan como su Salvador personal puedan entenderlo. Rescate se refiere al precio que se paga por la liberación de algo o de alguien que se encuentra en una situación difícil, peligrosa de esclavitud. La humanidad, debido al pecado, estaba en una situación peligrosa y necesitaba ser rescatada. Por eso Jesús pagó el precio de su propia vida para asegurar que nuestra liberación y nuestra salvación.
Usted puede aplicar este versículo bíblico en su vida personal, reconociendo el amor y la entrega que Jesús tuvo por nosotros en la cruz. Y podemos encontrar la paz en nuestras luchas, en nuestros desafíos. Podemos confiar que ese sacrificio fue la base de nuestra salvación, fue la seguridad eterna. Por eso aprendemos a vivir sin miedo a la muerte o sin miedo al juicio final, sabiendo que hemos sido completamente redimidos por Jesús. Esa muerte, ese rescate que Jesús nos llama a vivir para Él diariamente, compartiendo su amor, siendo la manifestación de un corazón manso, de humildad, de paciencia. Es el sacrificio con aquellos que nos rodean y que a veces no toleramos, pero tenemos que aprender a vivir como Él vivió por nosotros. Debemos ser la luz para los que están en la oscuridad, para los que están clamando ser libertados y ser la esperanza de todo aquel que realmente nos necesita. Así que le invito hoy con el devocional a que reconozca lo que significa que Jesús se haya dado a sí mismo como rescate por usted y por mí. Recuerde, porque a veces olvidamos lo valiosos que somos para Él. Y este versículo nos invita a reflexionar sobre esta increíble verdad. Su sacrificio no solo nos ofrece la salvación, sino que también nos está invitando a vivir con un propósito renovado, compartiendo de ese amor que Él nos ha sido dado gratuitamente. No olvide compartir esta palabra, ya que va a ayudar a edificar el reino de Dios en la vida de otros y que usted sienta que participa en el servicio a Dios indirectamente. Una palabra para el Espíritu con Jenny Joya, una enseñanza para su crecimiento y madurez espiritual. Somos Hoy Dios Habla.